Bueno, mis amados, vamos con gozo una vez más a la palabra de nuestro buen Rey, y para ello les pido que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 4, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, y vamos a leer solo un versículo número 3. Dice claramente, por cierto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Solamente vamos a leer eso. Lo siguiente es obvio. Claro, si la voluntad de Dios es la santificación, entonces una de las cosas que vamos a hacer es apartarnos de toda impureza o inmundicia sexual. Pero vamos a enfocarnos en esa primera parte. La voluntad de Dios es la santificación. Y el título no puede ser muy elaborado, debe ser sencillo. Conozca la voluntad de Dios. Ese es el título, es sencillo. Y lo primero que quiero decir o llamar vuestra atención es que los seres humanos somos muy particulares, muy particulares. Y cuando hablo de que somos muy particulares, no solamente estoy haciendo referencia a aquel conjunto de características que nos hacen únicos y diferentes a los animales, sino que somos muy particulares porque en ocasiones nos parecemos a pequeños animalitos. No lo estoy insultando, desde luego que no. Pero en ocasiones nos parecemos a algunos animalitos. ¿A causa de qué? De la curiosidad. El animalito es curioso. Va, huele, indaga, investiga, procesa, vuelve, repite, da. Los animalitos son curiosos. ¿Por qué? Recordemos, porque ellos viven por instinto. Ellos aprenden ciertas cuestiones por esos procesos de aprendizaje, de curiosidad. Por aquí les fue mal, por aquí entonces intentan. Y en ocasiones, solo en ocasiones, el ser humano parece animalito. Escúcheme con paciencia. La curiosidad en el ser humano no es mala per se, o no siempre es mala. Podríamos argumentar que hasta cierto punto la curiosidad ha redundado en grandes descubrimientos, muchos de ellos benéficos para la raza humana, de los que nos beneficiamos usted y yo hasta el día de hoy. Así que no dudamos que la curiosidad en muchas ocasiones, gracias a nuestro buen Dios, a su buen gobierno, ha llevado el hombre a buenas conclusiones, a buenos descubrimientos, pero de igual manera, la curiosidad ha conducido al hombre a extremos impensables, antibíblicos y aborrecibles delante de Dios. Quizás algunos de ustedes en este momento puedan confirmar en sus corazones lo que a continuación mencionaré. Antes de sus conversiones, muchos entre ustedes, estoy casi seguro, tenían una fijación enfermiza y, si se me permite, hasta morbosa de qué cosas les traería el futuro. Querían conocer el futuro. Unas personas estaban obsesionadas cuándo se iban a casar. Otras estaban obsesionadas cuántos años habrían de vivir. Otras si habrían de ser pobres o ricas y cosas así por el estilo. La curiosidad, lo que les quiero decir, es que de repente llevaba a algunos de ustedes a querer conocer cosas que Dios no ha revelado en su palabra. Y por eso entonces, algunos de repente
acudían a aquellos supuestos adivinos y a mujeres oscuras que leían el tabaco, que consultaban la bola de cristal, que decían conocer el futuro que Dios les hablaba y cualquier otra sarta de mentiras. Seres oscuros y negros, además de engañosos, mediums y espiritistas y supuestos videntes, y todo eso, algunos entre ustedes cayeron por la curiosidad de saber lo que Dios no había revelado. Ahora bien, algunas de las personas que estaban obsesionadas en saber qué cosas depararía el futuro para ellos, han venido a las sendas del cristianismo. ¿Y quién entre nosotros no se goza por eso? Decimos gracias a Dios, porque estas personas enfermamente obsesionadas con el futuro y cuánto voy a tener y qué voy a tener y cómo voy a vivir y con quién me voy a casar y qué es lo que voy a estudiar y Abelardo me va a abandonar o con él se va a casar conmigo. Todas las personas, o muchas de ellas, han venido al cristianismo, damos gracias a Dios por eso. Pero sucede de que algunas de esas personas que otrora estuvieron obsesionadas con estas fuentes oscuras que prometían decirle el futuro que Dios no le había revelado, ahora en el cristianismo parece que siguen siendo las mismas personas curiosas. Escúcheme bien esto. Parece que algunos no han abandonado el deseo de querer saber qué es lo que va a pasar con ellos el día de mañana. Por tal razón buscan las iglesias de la profecía, aquellas congregaciones que dicen tener la potestad de revelar la voluntad de Dios para con las personas. Hermanos, yo estoy aquí delante de ustedes para hablar de la palabra de Cristo, particularmente de ese versículo, y no de lugares donde no se proclame la palabra, y tampoco haré crítica alguna de estas iglesias. Ya lo hemos hecho en el pasado. Lo que sí creo pertinente, mis amados hermanos, es apelar a las Sagradas Escrituras para que sean estas las que nos indiquen o nos recuerden a nosotros qué cosas Dios quiso que usted supiera y qué cosas no quiso que usted supiera. Y cada uno de los verdaderos hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener contentamiento por las cosas que Dios quiso revelar. Si a usted le parece que lo que Dios reveló está bien, gloria a Dios. Si a usted le parece que le faltaron algunas cosas, entonces ya tenemos un problema esencialmente con la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Porque créame que Dios, siendo un Dios perfecto, reveló en su palabra lo que el hombre necesita conocer y saber para ser salvo y para llevar una vida acepta a sus ojos. Lo demás no es necesario que Dios lo haya revelado. Porque si Dios me reveló en las Sagradas Escrituras la manera como Él quiere que cada uno de nosotros andemos, sigue en conclusión que cuando se nos presente una providencia, nosotros vamos a saber cómo andar. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos lo ha indicado en su palabra. Así que el meollo del asunto, créame por favor hermano, no es saber ni cómo voy a morir. Hay gente que se ocupa días, que pierde paz, que le da ansiedad. No, yo escojo cualquier manera que el Señor tenga para morir, menos ahogado o quemado. Hombre, ¿a quién le gusta o le gustaría morir de esa manera? A ninguno. Pero ¿quiénes somos nosotros para escoger, hermanos? Nosotros no vamos a saber, por muy piadoso que sea usted, por muy sabio que sea nuestro anciano, por muy diligente que sea el diácono, por muy queridos que sean los hermanos, ninguno de nosotros sabe cómo va a terminar sus días. Entienda eso. Yo creo que esto nos debe producir en nosotros humildad. Humildad al saber que nuestras vidas reposan enteramente en manos de Dios y que hay cosas que nosotros no podemos saber. ¿Tendré dinero?
Nadie lo sabe, usted tampoco. ¿Tendré vida y salud? Ni siquiera el niño más saludable en este lugar sabe si va a morir o si va a terminar sus años con vida y salud. ¿Moriré con mi esposa? ¿Se irá primero? ¿Me iré primero? Ninguno de nosotros lo sabe. Entonces, yo espero que notemos el punto, mis amados. La palabra del Señor es suficiente. Dios no dejó fuera de ella alguna cosa que nosotros como seres humanos necesitemos. Todo lo que necesitamos, Dios lo reveló. Y por eso decimos o hablamos de la Biblia en términos de la voluntad revelada de Dios para con nosotros. Lo que no esté en la Biblia, nosotros debemos aprender a descansar en el sabio gobierno de Dios. La Biblia no está para que vaticine cómo terminaremos nuestros días, con cuánto dinero, si me alcanzaré a pensionar, si la EPS me va a dar el medicamento que me está costando y el cual no tengo plata para continuarlo costeando. La Biblia no está para respondernos esas preguntas, mis amados. Y le digo la segunda cosa, usted no está para estarlas averiguando. Eso no quiere decir que nosotros no seamos diligentes haciendo la cola, eso no quiere decir que nosotros no seamos diligentes cuidándonos, no. Por el contrario, debemos ser diligentes en esas cosas. Lo que les quiero decir es que nosotros no debemos desgastarnos tratando de conocer algo que Dios no nos ha revelado. No se desgaste. Entonces, mis amados, no hay necesidad de buscar iglesias de la profecía, porque la Biblia nos dice lo que Dios quiere que sepamos. Y no hay necesidad de buscar profetas, porque conocemos y sabemos que el don sobrenatural de la profecía cesó. Dicho lo anterior, afirmamos por el contrario que en la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos saber. Y hermano, pídale a Dios que obre en su corazón de tal manera y que le dé contentamiento por cada una de las palabras que quedaron reveladas, porque cada una de ellas son necesarias para nosotros. Y lo que no quiso revelar Dios es porque así le plació. Y segundo, porque nada aporta a su vida. ¿Qué tal si Dios hubiese, y estoy aquí haciendo una hipótesis, una especulación, espero que me entiendan, qué tal si Dios hubiese revelado, suponga esto, todos los cristianos verdaderos sufrirán decapitación y grandes tormentos como mártires, porque todos tienen que dar mi vida, su vida por mí? Más de uno se hubiera ido de las iglesias. Nosotros debemos aprender a ejercitar la confianza en Dios, y parte de esa confianza es volver y comprender que lo que quedó revelado para que conozcamos a Cristo como el Hijo de Dios, a Él como nuestro único y suficiente Salvador, y lo que venga de más, hermanos, esperémoslo fortalecidos en el Hijo de Dios, para que cuando nos toque lidiar con esa providencia podamos honrarle de acuerdo a lo que Él ha revelado. Pero recuerde, hermanos, todo lo que necesitamos para ser salvos y para agradar a Dios ya quedó aquí. No se desgaste por lo que usted no sabe que va a pasar. No se desgaste, porque va a entrar en gran ansiedad. Si se va a quedar soltera, si va a ser exitosa, si va a conseguir un esposo, si el hermano va a poder montar la empresa que tiene en su corazón. No se desgaste, porque eso no le va a contribuir para nada a su vida espiritual. Dicho lo anterior, es necesario que en este punto diferenciemos estas cosas que las personas curiosas se afanan inútilmente por conocer, de aquellas cosas, hermanos,
permítanme usar esta palabra, de aquellas cosas que sí debemos ser diligentes en conocer. Así que debemos diferenciar esas cosas. Desde la perspectiva nuestra como creyentes del Nuevo Testamento, que tenemos una Biblia completa y además suficiente, podemos diferenciar, escúchese bien, no dos voluntades, sino una sola voluntad divina manifestada desde dos perspectivas o de dos maneras diferentes. Cuando usted escuche de la voluntad normativa o de la voluntad secreta, no piense, ay, mira, Dios tiene dos voluntades, una sale por este lado y otra va por aquí, por el otro. No, es una voluntad divina que debemos apreciar desde la perspectiva nuestra como cristianos. La primera manifestación de esa única voluntad corresponde, préstele atención a esto, a aquellos actos que Dios se propuso ejecutar por medio de su decreto eterno y que ningún hombre puede conocer hasta que Dios las vaya revelando por medio de los actos de providencia. ¿Sí me comprendió? Esa es lo que nosotros conocemos como la voluntad secreta de Dios. ¿Qué va a estudiar mi hijo? ¿Con quién me casaré yo? ¿De qué manera moriré? Eso es parte de ese aspecto secreto de su voluntad. Hablamos de secreto porque últimamente están escondidas estas cosas de nosotros y muchas de esas cosas las vamos conociendo a medida que Dios va desplegando sus providencias. Entonces, hágase la pregunta, usted ahora se la va a poder responder. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en 2 horas? Probablemente yo diré, la voluntad de Dios para mi vida es que me tome un vaso de jugo y que haya tenido una conversación con mi esposa, que hayamos hablado de los sermones y que le demos gloria al Señor. Usted ya responderá cuál es la voluntad de Dios para con su vida en 2 horas. Pero entre tanto ninguno de nosotros sabe, ¿no es así? Por eso entonces hablamos de ese aspecto secreto, porque no se nos ha revelado. ¿Cierto? La segunda manifestación de la voluntad de Dios corresponde, como ya lo hemos repetido más de 3 ocasiones, a aquellos asuntos que Él sí quiso revelar en la Biblia. Si bien no hay respuestas para las preguntas, ¿qué me deparará el futuro en 3 horas? Usted no tiene respuesta a eso. Usted sí tiene respuesta para preguntas como ¿qué debo hacer para ser salvo? O ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Para eso sí hay respuestas. A ese aspecto de la voluntad divina le llamamos el aspecto revelado. Entonces, una cosa es el aspecto secreto de la voluntad de Dios y otra muy diferente es el aspecto revelado de la misma. Ojo con esto. Al respecto del aspecto revelado, de secreto, me excusan, de su voluntad, hermanos, bástenos escuchar las palabras de Moisés en aquel famoso y conocido versículo de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. En Deuteronomio 29 usted puede mirar esa conjugación perfecta de la voluntad de Dios vista desde ambos aspectos. Note la primera parte, yo se lo leo. Note la primera parte de Deuteronomio 29. Dice, las cosas secretas, dicen, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Es decir, hermanos, estas son palabras coloquiales, es decir, no tengamos curiosidad de las cosas que le pertenecen a nuestro Dios. No nos afanemos por las cosas que Dios no nos ha revelado. No, le pertenecen a Dios, no son nuestras, no son de dominio público, no son de acceso público. Dios no ha comisionado a nadie para que se la revele a usted. No, le pertenecen a Dios y a eso decimos amén, no más, hermanos. Pero en ese mismo versículo, hermanos, a continuación Moisés habla, dice,
de ese aspecto revelado, el resto del versículo nos provee la indicación de lo que debemos hacer. Entonces, en la primera parte del versículo, el Señor nos dice por medio de Moisés, dice, deje las cosas secretas donde están. Descanse en Dios, se acabó el asunto. Pero luego mire lo que nos dice de las reveladas. Más, es decir, pero en contraste con aquellas, las reveladas dicen, son para nosotros. Las secretas son de Dios, déjelas quietas, no se afane, no se cargue. Pero las reveladas en su palabra son para usted y para mí, hermanos. Dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y miren lo hermoso. ¿Para qué es la voluntad revelada de Dios? Miren lo que sigue después de ese versículo. Para que cumplamos con todas las palabras de esta ley. ¿Sí me entendió el punto? No se angustie por lo que usted no sabe que va a venir. Ocúpese en lo que Dios le ha encomendado hacer, porque ese es el propósito por la cual nos las ha revelado, para que nosotros las conozcamos y hagamos conforme Dios quiere que obremos, hermanos. Espero que haya visto el punto entonces. Las cosas que Dios no nos ha querido revelar no deben constituirse en causa de afán o de ansiedad. Los cristianos no debemos tener curiosidad por aquello que Dios solo revela a medida que transcurre el tiempo y se van desenvolviendo las providencias. Por el contrario, aquello que sí nos compete, hermano, ojo, y aquello que debemos procurar entender mejor es lo que Dios ha revelado, y por eso a la Biblia, repito, se le llama el libro de la voluntad revelada de Dios. Si regresamos por un momento solamente a Deuteronomio 29, podemos ver que el creyente debe enfocarse en conocer la voluntad revelada de Dios en la palabra, y luego ya, como les dije, ya nos muestra el propósito por el qué. En otras palabras, nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, no somos llamados a conocer la voluntad revelada de Dios para sentir placer o para decir cuánto sé, Señor, o cuántos versículos puedo memorizar. No. Cada uno de nosotros es llamado a conocer la voluntad de Dios para que la hagamos, hermanos. Así que usted nunca sabrá muchas cosas. Hay otras cosas que las conoceremos cuando estemos en la presencia del Altísimo. Hermanos, las cosas que descubriremos, los placeres espirituales que tendremos, la sensación espiritual de no tener pecado, llegará un día donde nosotros sabremos qué es eso. A este lado de la eternidad nos corresponde enfocarnos en lo que Dios determina para nosotros, que es equivalente a la manera como Dios ordena que tú y yo vivamos. Eso es lo que importa, hermanos. Recordemos las palabras de Moisés: mas las reveladas son para nosotros, y luego dice, ¿para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, para que cumplamos todas las palabras de esta Biblia, hermanos. Pensemos en una persona que desconoce las normas de tránsito de un país que visita. Un colombiano, un buen conductor, va a Inglaterra, por allá se conduce por el carril izquierdo. ¿Por qué? Porque el timón queda a mano derecha. Y usted es un muy buen conductor, muchísimo. Pero usted va a Inglaterra y no conoce las normas de tránsito. Es imposible, literal, que las conozca. Conozca las básicas, intuye que ahí hay un pare, intuye que ahí hay un triángulo, se da el paso, hay cositas internacionales. Pero hay normas de tránsito en cada país que son peculiares de ese país y usted, la mayoría de personas, no las conocen. Ahora,
esa persona es multada por haber transgredido una de esas leyes y causado un accidente. Entonces se acerca, bueno, por cierto, allá no hay guardas de tránsito, allá es la misma policía la que lidia con esos asuntos. Entonces se acerca el señor policía y, hombre, le pone la multa, lo empapela porque usted ha causado un accidente, pero en nuestra buena colombianidad, en nuestro buen folclore, le decimos: ay, señor, por favor, yo no conocía lo que decían las normas, o yo no tenía la menor idea de que este giro se podía hacer de dos maneras, pero créame, es que yo soy de Colombia, mire que yo tengo conducción. O sea, hermanos, asimismo sucede en el ámbito cristiano. Ninguno de los que por gracia hemos sido salvos tenemos excusa delante de Dios en la que podamos decir: Señor, es que, Señor, no sabía que tú demandabas de mí. O si tú sí la tienes. ¿Eres tú un cristiano que puede decir: Señor, yo no sé lo que tú quieres de mí? Señor, en lo que respecta a mi vida con los hermanos, yo no sé cómo debo comportarme con ellos. Señor, en lo que respecta a mi servicio, yo no sé qué hacer para ti. Señor, en lo que respecta a mi conducta, a lo que debo ver, como tú no me revelaste que no podía haber un canal que decía Abelardo XXX, pues Señor, entonces yo no sabía. ¿Usted tiene esa excusa? Dígame. No la tiene, porque Dios deja en claro para usted y para mí cómo es que quiere que nosotros obremos, incluso cómo es que quiere que nosotros hablemos y pensemos, hermanos. Así que no hay excusa de decir: es que no conozco tu voluntad, Señor, yo no sé qué quieres para mí. Sí, es cierto, no sabemos ¿qué tiene el Señor para nosotros en 5 minutos tan siquiera? Pero lo que nosotros sí sabemos es cómo quiere Dios, o cómo ordena mejor Dios que nosotros vivamos para su gloria. Eso sí lo conocemos. Y si usted no lo conoce muy bien, no es porque Dios no se lo haya revelado, es porque a usted le ha dado pereza en conocerlo. Y créame, como ya lo dijimos, la pereza no va a ser excusa delante de Dios, mis amados hermanos. Eso no quiere decir que todas las personas tengan la misma capacidad para procesar, para correlacionar, para elaborar las doctrinas, para hablar de ellas, para articular una defensa del Evangelio. Claro que no. Todos tenemos diferentes dones. Dios ha dado de manera soberana a su iglesia dones. Eso está bien con eso. Pero todos los hijos de Dios sí somos llamados a conocer las demandas éticas de Dios en su bendita palabra. Por eso, tanto se talla al pueblo del Señor a leer la palabra, hermanos, a leer la palabra, hermanos, a leer la palabra, hermanos, porque al leer la palabra estamos adquiriendo ese conocimiento santificador de cómo Dios ordena que vivamos. Mis hermanos, es la voluntad revelada de Dios la que nos recuerda cuáles son las demandas éticas que Dios nos hace, y es esa misma palabra mediante la cual Dios nos indica cómo quiere que vivamos para Él. Por tanto, es necesario conocerla, y no solo, como dice el apóstol Pablo, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sino para, como dijo Moisés, para que nos esforcemos en el Espíritu Santo y cumplamos con lo que ella demanda de nosotros. Hermanos, por favor, no nos agobiemos, pero es que yo no cumplo con toda la palabra, yo me esfuerzo, yo oro, pero yo caigo en esto. Hermanos, vuélvase a escuchar las ponencias de la pasada conferencia. Basta que nos esforcemos con sinceridad, bajo la luz de la palabra ley del Señor. Basta que nuestra obediencia sea tomada, transformada, purificada, completada y presentada a nombre de nosotros por Cristo, y es acepta. Pero eso no quiere decir que nosotros no somos llamados a conocer más. Sí somos llamados a conocer más, porque entre más conozcamos,
más debemos obedecer, hermanos. Puede que usted haya leído partes de la palabra y puede que le haya faltado, me estoy inventando algo en este momento, le haya faltado leer el libro de Hebreos. Usted se leyó todo el Nuevo Testamento, pero por alguna providencia no leyó el libro de Hebreos. Y por alguna providencia usted se enfocó en otras cosas y usted no ha pasado por Hebreos 10:25, que le dice que usted no puede dejar de congregarse. Usted lo ha escuchado de los otros hermanos, pero es usted el que tiene que conocer cómo Dios le ordena a usted que viva. Es su responsabilidad. Y en ocasiones los pastores, con temor y temblor, decimos: las ovejas del Señor solamente obedecen lo poco que ellas quieren obedecer, porque no quieren leer, no quieren conocer nada más. Que esta iglesia no sea conocida por personas que no conocen la voluntad de Dios para con ellos. Que nos acusen las veces que quieran de que no somos los más eruditos, los más sabios, los más letrados, los más inteligentes. No hay problema con eso, pero que no se nos acuse de no conocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Aquí está, hermanos. Pero vamos a la parte práctica. Deseo presentar delante de ustedes 3 aspectos prácticos, hermanos. Cualquiera de estos 3 aspectos esclarece el paisaje de la voluntad de Dios, pero cuando tomamos estos 3 aspectos, cuando los ponemos juntitos, esto nos va a dar una imagen completa y perfecta de aquella voluntad la cual somos llamados a conocer con el fin de obedecer. Hermanos, una última cosa antes de seguir. La voluntad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras no están para que usted sea maestro, no están para que usted conozca más que los demás, no están para que usted sea el más hábil de todos los apologetas, no están allí para eso. La voluntad revelada de Dios está para que usted obedezca a Dios y lo honre. Si Dios quiere hacer de usted un buen apologeta, si Dios quiere hacer de usted un buen maestro, hermanos, de eso nos vamos a beneficiar todos en la iglesia. Pero no cambie el orden. La voluntad está para que nosotros la hagamos y glorifiquemos a Dios, y no está para henchirnos de conocimiento. Préstele atención a eso. Entonces, hermanos, por favor, cuando nosotros nos preguntemos, nos sentemos a meditar, ¿cuál es la voluntad de Dios para conmigo? Yo le animo a pensar en términos de las Sagradas Escrituras, hermanos. Si usted conoce el aspecto revelado de la voluntad de Dios en la palabra y persevera en su espíritu por vivir en conformidad a eso revelado, cuando entonces se manifiesten, ya lo dijimos, los aspectos secretos de esa voluntad, nosotros podemos permanecer firmes. Vamos a sincerarnos delante de Dios. Yo soy pastor, ustedes son ovejas, nos amamos, damos gracias al Señor por tantas bendiciones, hemos pasado luchas, buenos tiempos, dificultades, y aquí estamos perseverando, y eso a mí me hace una persona feliz y gozosa. Pero ¿quién entre nosotros quiere que le vengan tragedias o persecuciones o dificultades? Vea, yo le voy a decir una cosa, le evito la mentira, ninguno, ni yo ni nadie. Pastor, pero usted es un hombre de Dios. No. Yo he vivido tragedias y todo lo demás, pero yo no quiero que me vengan más. ¿Me vendrán más? Muy seguramente. Pero el punto es entonces, no es afanarnos en lo que ha de venir o no ha de venir. El punto es vivir el presente en obediencia a la palabra del Señor. Miren, les cito un versículo que no tiene nada que ver y a la vez tiene mucho que ver. Tengan paciencia. El Señor Jesucristo había estado hablando a sus discípulos, a otras personas, les había estado enseñando, les había estado revelando la voluntad del Señor. Muchas de esas palabras quedaron aquí consignadas. Había estado explicando la ley, despojando la ley de tantas añadiduras que le hicieron los amigos fariseos y saduceos. Y es en ese contexto que dice en Mateo 7:24, dice:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Note, querido hermano, que la sabiduría en este versículo, aplicado al contexto que estamos tratando, no es: Señor, ¿será que sobre mí van a descender muchas lluvias? ¿Será que en contra de mí van a golpear muchos vientos? No. Seguramente usted va a llevar las consecuencias de su lealtad y fidelidad para Cristo. Seguramente cuando usted trate de ser fiel, usted va a sentir lo que son las lluvias y lo que son las arremetidas de estos vientos. Pero la diferencia no la marca eso, la diferencia la marca en qué hizo usted con la palabra revelada de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, hermanos, lo que yo estoy tratando una y otra vez de explicarles es que lo secreto en realidad no importa tanto. Y digo, no es que no importe por lo que eso represente, sino que en el presente, mis amados hermanos, lo único que estar pensando en el futuro va a causar es un desgaste emocional y mental. Y en lo que deberíamos estarnos ocupando, que es en conocer la palabra de Cristo para obrar en obediencia a Cristo, pues de eso no nos estamos ocupando. Y lo que este versículo nos dice es que si no nos ocupamos de la palabra revelada de Cristo, van a venir cosas secretas más adelante y esas cosas nos van a traer al suelo. Entonces noten ustedes, ¿qué es prioridad? ¿Afanarnos por conocer lo que Dios no nos ha querido revelar? ¿O emplearnos y dedicarnos a conocer las cosas con las que vamos a honrar a Dios hoy en el presente y que en el futuro también nos van a servir como ancla? Hermanos, hablamos de tres cosas, ¿no es así? Si yo solo menciono una de ellas, ya vamos por buen camino. Pero quiero mencionar las tres para que usted pueda definir de manera casi tangible cuál es la voluntad de Dios para con su vida. Primer punto. La voluntad, lo que Dios nos ordena a nosotros hacer, es esto: que cada uno de nosotros tenga contentamiento cuando Él revele su voluntad secreta. Anótela, táchela, subráyela, haga lo que quiera, pero esto es importante y ya le voy a explicar. Cuando usted se pregunte, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para conmigo? Respondas en términos de tres cosas, y la primera es: Señor, yo me acuerdo que en un sermón de un día muy caluroso de agosto, tú hablaste a mi corazón y me dijiste que tu voluntad para conmigo era que yo fuera agradecido cuando tu voluntad secreta se revelara. Primera de Tesalonicenses 5:18. Aquí está. Dad gracias en algunas cosas, no en todo. Dad gracias en todo. Hermanos queridos, en lo bueno, en lo que quizás para nosotros no es bueno. Debemos dar gracias con temor y temblor en la tragedia, en el dolor, en la pérdida, en la abundancia, en la bendición. Dice el texto, en todo. Hermanos, predico con temor y temblor, hermanos, entiéndanme. Estas cosas no son fáciles de predicar. Yo soy un ser humano, hermanos. Si yo fuera un ser glorificado, venía, me paraba y les hablaba como si no me importara nada. Pero yo mismo sé que voy a pasar por estos asuntos. Hermanos, la voluntad de Dios para con nosotros es que demos gracias a Dios en todo momento. Dice, dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que ya sabe. Estamos muy acostumbrados a dar gracias a Dios por las bendiciones, pero no por las pruebas. Por lo que Dios nos da, pero no por lo que nos quita.
Damos gracias al Señor cuando nuestros hijos nacen, pero no cuando mueren. Y la razón es porque perdemos de vista que Dios es inmutablemente bueno, tanto como cuando nos bendice como cuando nos prueba. ¿O no es así? Y que es invariablemente sabio, tanto cuando permite que nos enfermemos, cuando nos da salud. Un Dios bueno nunca puede hacer algo malo. Y si todas las providencias del Señor, incluyendo las adversas, son hechura de un Dios bueno, entonces debemos dar gracias a Dios, hermanos. Oigas, eso es muy fácil, hágale. ¿No le parece fácil, hermano? Muchacho de poca fe. No, eso no es fácil, pero es la voluntad de Dios, hermanos. No podemos ser los cristianos que glorifican y se gozan con Dios cuando a nuestros ojos pasan cosas buenas. Pero cuando a nuestros ojos pasan cosas no muy buenas, entonces no damos gracias. No, ya hoy conocemos que la voluntad de Dios para con nosotros es que seamos agradecidos, que demos gracias a Dios en todo y por todo. Es bueno para nuestras almas recordar que el universo no gira en torno a nosotros y que no todo tiene que ser bueno y maravilloso en nuestras vidas. La vida del cristiano es una alternancia de eventos gozosos y penosos, trágicos y deleitosos, angustiantes y pacíficos. Y no obstante, la vida del cristiano es aquella que siempre termina en la gloriosa presencia de Dios. Así que no importa con cuántos escollos nos hallemos en el camino, no importa con cuántas heridas lleguemos a los pies de Cristo, a los pies de Cristo llegaremos, porque eso Dios lo prometió, hermanos. A ninguno de nosotros nos prometió: tendrás 2 escollos, tranquilo. A ti te voy a librar de que veas la muerte de tus padres y de tus hijos. Tú, tranquilo, tranquilo. No, Dios nunca nos prometió eso. Pero sí nos prometió estar en su presencia para siempre. Y eso es lo que nos debe importar más que ocuparnos de los escollos que vamos a hallar. Entonces, hermanos, para poder vivir o pasar bien esos escollos, esas providencias difíciles, ocupémonos en conocer la palabra de nuestro buen Dios y en fortalecernos en ella. Hermanos, cuando yo le hablo de una situación compleja, le doy una pista de una mujer en el Nuevo Testamento que en medio de la angustia glorificó al Señor. Y hermanos, para mí es uno de los textos más maravillosos de todas las Sagradas Escrituras. ¿A quién de repente se le ocurriría pensar en quién? Bueno, hay muchas, o hay varias, pero quiero que piensen en Ana. Una mujer que en medio de la angustia de su esterilidad exaltó al Señor y le dio gracias y agradeció por todas sus providencias. Ojo que esta canción fue antes de que el Señor la visitara. No fue después. Después, cantar al Señor es rico cuando Dios nos ha bendecido, ¿no es? No, esta fue antes. Esta fue en la angustia de su esterilidad. Y oigan la lección que el Espíritu Santo nos trae por medio de Ana. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al infierno y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Palabras de una mujer que estaba agobiada. Y más adelante vemos, y el Señor se acordó de Ana y la visitó y le dio un hijo de Elcana. Claramente el texto nos enseña que en todo momento la gloria y la alabanza y la adoración de corazón deben ser rendidas al Señor, porque Él es bueno, su voluntad es buena y sus providencias, aunque para nosotros sean duras,
también son buenas. Hermanos, ya se los dije, no hay nada de malo en Dios, no hay ningún error en su decreto. Nosotros podríamos escribir enciclopedias de las cosas que haríamos de nuevo, ¿no es así? Pero Dios no tiene ni una palabra que borrar de su revelación, ni tiene nada que volver a hacer, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. Y además, que no se nos olviden que aún todas esas cosas, dicen, nos ayudan a bien para aquellos que amamos al Señor. Los que no lo aman, maldicen, reclaman, injurian, ofenden. Nosotros debemos ser conocidos por dar gracias en todo y por todo, mis amados hermanos. Pero el texto de Primera de Samuel no es el único que nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. ¿Qué otro personaje de la Biblia ustedes pueden hacer memoria, hermanos? Job. El ejemplo de Job es igualmente claro. Cuando la mujer que debió ser ayuda idónea lo tienta para que maldiga a Dios, miren las palabras de Job. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y le dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. A la luz de este versículo es claro que lo que no entendemos, o de repente lo que más nos cuesta entender, es que tanto las cosas buenas de la vida como aquellas cosas adversas para nosotros vienen de la misma mano bondadosa y paternal de nuestro buen Dios. De la misma mano bondadosa, paternal, amorosa, proveedora y protectora vienen las delicias por las cuales damos gracias, y de esa misma mano vienen las tragedias en las que lloramos, pero también por las que debemos dar gracias, hermanos. Hermanos, no me tomen como ejemplo porque he venido a predicar la palabra de Dios, no mis vivencias. El secuestro y asesinato de mi padre es una tragedia por donde usted lo quiera ver. Pero cuántos yo agradezco al Señor porque las cosas pasaron tal y como sucedieron, porque, hermanos, de otra manera los piñones de la providencia no hubieran desembocado en este servidor sirviéndole a una iglesia que ama. Así usted también puede decir lo mismo. Entonces, mis amados hermanos, no se nos olvide esto: la misma mano dadivosa, protectora, cuidadora, paternal, amorosa, hermanos, de ahí, de esa mano tomamos el pan que nos alimenta, y de esa misma mano también tomamos providencias adversas que moldean nuestro carácter. Nosotros no podemos decir, abre la mano, Señor, eso es bueno, lo tomo, eso no me gusta, no lo tomo. No, tomamos lo uno como por lo otro, y por lo que Dios nos da, gracias, Señor. ¿Queremos saber entonces cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Bueno, ya sabemos como esa primera parte. Pero quiero poner o presentar delante de ustedes una segunda. La voluntad de Dios es sencilla, es, hermanos, tan sencilla que a muchas personas no les cuadra. Porque si nos dijeran de verdad, excúsenme, la voluntad de Dios tiene que seguir este mapa del tesoro: caminar 1000 pasos en una dirección, encontrar un papel, mirar lo que dice el papel, hacer lo que dice el papel, guardar lo que dice el papel, obrar como dice el papel. Créame que yo me maravillo, yo creo que más de uno estuviera andando tal cual. Pero la voluntad de Dios para contigo, hermano querido, es tan sencilla que no corras el peligro de decir, eso es,
Uno nomás, una cosa. Yo lo hago de sobra, hermano. Escucha este versículo. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios. Que usted, hermano querido, y que yo, hagamos el bien. ¿Para qué? Para callar la boca de los hombres insensatos. ¿Recuerdan el versículo de Deuteronomio 29:29? ¿Recuerdan? Y estas cosas, las reveladas, son para nosotros. Y recuerdan que dijimos que también había un propósito, ¿cierto? Bueno, está también. Lo que Pedro nos está diciendo por inspiración del Espíritu es algo sencillo. Todo lo que nos dice el apóstol Pedro esta es la voluntad de Dios, querido hermano, que haciendo lo que es correcto, hagan callar la boca de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios, se acabó. Yo creo, hermano, sí, creo, espero no equivocarme, que recién terminada la conferencia en la que hablamos de este asunto, más o menos en detalle, yo creo saber o pienso que usted ya sabe qué quiere decir Dios cuando hagan lo bueno, ¿cierto? Bueno, ¿qué no quiere decir Dios? Es sencillo. Esto no quiere decir que lo bueno es algo que yo considere bueno o que sea aceptablemente o aceptado en la sociedad como algo bueno, o que simplemente es bueno por lo que me han enseñado. No, recuerden, algo es bueno o no lo es en conformidad con la ley de Dios. Es así de sencillo. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros obremos justamente en conformidad con la ley del Señor, hermanos. Ojo, desde toda perspectiva evangélica, eso ya sobra decirlo, ¿cierto, hermanos? Que aquí nadie ya confunde obediencia evangélica a la ley del Señor con legalismo. Eso ya yo creo que no necesito repetirlo el resto del ministerio, hermanos. Pero noten esto, mis amados. Tenemos que determinar entonces ¿a qué hace referencia el autor inspirado con hacer el bien? En este contexto, el apóstol Pedro insta a todos sus lectores a sujetarse a la autoridad civil. Ese era un gran problema en los tiempos del primer siglo, hermanos, porque habían acusaciones de los insensatos que decían: miren a los cristianos, los que dicen ser obedientes con las autoridades que Dios pone sobre ellos, mírenlos, cómo son revoltosos y desobedecen. Y son acusaciones falsas. Y por eso no solamente el apóstol Pablo en una de sus epístolas y ahora Pedro en esta nos dice: oigan, sujétense a las autoridades establecidas por Dios. Es decir, honren el mandamiento número 5. Honren el mandamiento número 5. Hermanos, apoyados en esa sencilla deducción, podemos determinar en línea con muchos otros pasajes que la voluntad de Dios es que nosotros procedamos, hablemos e incluso pensemos de acuerdo con las demandas éticas de la ley del Señor. Recuerden lo que dijimos en las conferencias. Como cristianos confesionales, cuando nosotros hablemos de buenas obras, nosotros debemos cerciorarnos de que usamos la misma regla que Dios usa para determinar qué cosa es buena y qué cosa no es buena. Sabiendo que, esto lo dijimos textual, sabiendo que una cosa es buena, por lo que determina la ley moral de Dios, recordemos con humildad que somos hechura de Cristo para buenas obras. Esa es la voluntad de Dios para contigo, hermana, hermano. Buenas obras en conformidad con las demandas éticas de la ley del Señor, hermanos. El panorama de la voluntad de Dios se sigue aclarando. Pero voy ya,
acercándome ya al final, vengo a un tercer punto que es en realidad o parece darle una mayor fuerza al punto anterior. Entonces, cuando nos preguntemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, recuerde, primero, yo sé que la voluntad de Dios para conmigo es dar gracias en todo y por todo. Segundo, yo sé que la voluntad de Dios para conmigo es hacer lo bueno. Pero también me acuerdo que hay un propósito. ¿Cuál? Que con mi buen testimonio las bocas de los insensatos se callen. Tercero, Primera de Tesalonicenses 4:3, el versículo con el que comenzamos. Pues, si alguien pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, Dios, hermanos, nos ordena que nosotros, con el poder del Espíritu, nos apartemos de lo malo, de lo que Dios aborrece, y nos acerquemos a hacer lo bueno, lo que Él no solo permite, sino lo que Él ama. Eso es santificación. Hay gente que la define mal. Hay gente que la define simplemente en términos de apartarnos de lo malo para consagrarnos. Y eso está bien, pero está incompleto. Santificación es dejar de hacer lo malo para hacer lo que es bueno. Para mí, no. Para los ojos del Señor. ¿Y cómo sé si una obra es buena o no a los ojos del Altísimo? Tomamos los 10 mandamientos de la ley moral de Dios y corroboramos eso que queremos hacer o decir, si va de acuerdo en ello. Si va de acuerdo con eso, es aceptable y ético, digámoslo, hagámoslo, y si no, abstengámonos de toda especie de mal. Entonces, hermano, nótese que este versículo refuerza aquello tocante a la voluntad de Dios. Pero sucede, hermanos, que ahorita me toca hablarles de una cosa técnica. Ya voy a terminar, hermanos. Me toca hablar de una cosa técnica, porque el versículo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y el problema que tenemos es que muchas personas dicen que este versículo no quiere decir o no significa que Dios esté mostrando lo que nosotros debemos hacer, sino lo que Él va a hacer en nosotros. Entonces ellos lo interpretan como, no se preocupen, la voluntad de Dios, es decir, el propósito ulterior de Dios, lo que Dios va a hacer con cada uno de ustedes es que ustedes van a ser santos. Y eso sí es verdad. Pero este texto no puede ser interpretado de esta manera. En este texto vemos esa partícula y la voluntad de Dios para con vosotros. Eso nosotros lo debemos interpretar como la demanda de Dios para con nosotros, o el lineamiento que Dios tiene para nuestras vidas, o lo que Dios ordena que nosotros hagamos. Así debemos interpretar este texto. Porque es que los amigos que se oponen a la santificación progresiva, a la lucha contra el pecado, a la mortificación de la carne, se presentan como los agentes pasivos, donde ellos esperan que el Espíritu Santo, que es en verdad quien es el agente santificador y quien lleva a cabo esa noble labor, nos santifica y nosotros no tenemos que hacer nada. Bueno, como siempre lo hemos dicho, vaya, quédese quieto esperando que el Espíritu Santo obre, no mortifique el pecado, y lo hemos dicho una y mil veces hasta el cansancio. Ya usted verá las consecuencias de su pecado. Hermanos, cuando por inspiración del Espíritu Santo el apóstol dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, a lo que hace referencia el apóstol es a lo que nos toca hacer, a lo que Dios nos ordena hacer, y no a lo que Él hará en nosotros, como lo acabé de decir. Así que es claro que Dios ha trazado un camino de santidad para sus hijos, y su voluntad es sencillamente que nosotros andemos en Él. Hablo sencillamente. No lo entienda como fácil. Hombre, no lo ve. Ande en ese camino de la santidad, hermana. Hermano, ¿qué es lo que le coge? Ande, que es fácil. No. Hablo sencillamente porque es lo único que nos toca hacer en la vida, hermanos.
Lo único. E incluso tenemos la garantía por la palabra de Dios que lo podemos hacer. ¿Cómo es posible, hermanos queridos, que nosotros no deseemos andar en esa santidad si esa es la voluntad de Dios, hermanos? Entonces pensemos en eso, hermanos. Del Antiguo Testamento son muchos los versículos que podemos citar para establecer la voluntad de Dios en términos generales, hermanos, pero ustedes tienen Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, ahí usted puede ver cuál es la voluntad de Dios para con la vida de ese pueblo. Pero pastor, es que es diferente. No, el Dios que es santo, inmutablemente santo, no cambia en lo tocante a las demandas éticas de la ley. El Dios que demandó santidad a los israelitas es el mismo Dios que demanda santidad para con nosotros. El mismo Dios que les dijo a los israelitas vayan por este camino es el mismo Dios que nos dicen vayan ustedes por este camino. A unos les tocó la arena del desierto, a otros nos tocó el cemento de las ciudades, pero el punto es el mismo: santidad a Jehová, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios para con su vida. ¿Quieres saber con más precisión cuál es la voluntad de Dios? Lea más la Biblia. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Ore más por gracia. Use más los medios de gracia. Y con esa gracia, esfuércese en el poder del Espíritu para hacerla. Porque yo aquí no estoy para motivarlo como los porristas, vamos hermanos, sino para decirle lo que usted puede hacer conforme a la promesa de Dios. Y ustedes no solamente son llamados a obedecer esa voluntad de Dios revelada, sino también lo pueden hacer, hermanos. Hermanos, entonces, ¿conocemos cuál es la voluntad de Dios? Sí la conocemos. Quiera ahora el Señor ayudarnos para que, movidos con el poder y la gracia de su Espíritu, podamos andar en esas sendas que Él trazó para nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor.